El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La muerte de Esteban, protomártir, desata una persecución feroz en contra de los cristianos de Jerusalén, quienes, por ser fieles a el mandato recibido de evangelizar, enfrentan pues el dolor que la persecución causa y el riesgo de morir a causa de esto. Sin embargo, ellos perseveran y se mantienen fieles. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estudiaba en Roma en mi primer año era que en la clase de arqueología cristiana se nos llevó una vez a una de las catacumbas de Roma y el profesor decía que muy por el contrario, las catacumbas no eran lugares de escondite para los cristianos, sino que eran los cementerios en los cuales eran colocados los cuerpos de aquellos que morían a causa del Evangelio. La opción que ellos tenían era o permanecer fieles, morir y ser enterrados en las catacumbas, o renegar de la fe para entonces así salvar sus vidas. Pero no era que se escondían. Esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros porque en ocasiones, al no sufrir las mismas persecuciones, pero sí ser atacados por nuestra fe, pareciera que en unas veces corremos el riesgo de ser como el camaleón, que cambia de colores según la ocasión, ¿no? Y entonces mientras esté con los que creen lo que yo creo, pues soy muy cristiano, pero cuando estoy con los que parecieran no creer, entonces soy agnóstico, soy ateo, soy indiferente. Entonces me muevo en esas aguas, ¿no?, de la ambigüedad. Y realmente esto no nos hace bien. Yo creo que debemos ser radicales en el seguimiento del Señor, porque es lo que realmente estamos llamados. Quisiera también tocar el tema del Evangelio, que es un Evangelio particular porque es el capítulo 6 de San Juan. Es el capítulo del pan de vida. Es un discurso bastante profundo el que Jesús nos presenta, obviamente, en relación a su presencia eucarística. Él dice: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Si nosotros realmente lográramos comprender la grandeza de la Eucaristía, la valoráramos más. Yo le soy sincero, como sacerdote yo celebro la Eucaristía muy, pero muy frecuentemente, diariamente, pero en ocasiones hasta 2 y 3 veces al día. Y puedo llegar a cometer el error de hacerlo automáticamente, simplemente porque es parte de mi ministerio. Es por eso que siempre hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de celebrar la misa como si fuera la primera, como si fuera la última y como si fuera la única misa de nuestras vidas, para que no nos acostumbremos a alimentarnos del Señor, sino que por el contrario siempre sea algo innovador en nuestras vidas, en nuestros corazones. Considero pues que en muchas ocasiones nosotros nos vemos llevados a eso, ¿no?, a ir a misa y comulgar porque es parte de lo que tengo que hacer para que así me puedan ver como un buen cristiano. Pero ¿hasta qué punto realmente
Yo recibo la Eucaristía porque siento que es el alimento que necesito para seguir adelante, es la manera como siento la presencia de Dios más profunda en mi corazón. Hace años atrás, cuando entrevistaba a una pareja que querían convalidar su matrimonio, ya estaban casados por el civil, ya tenían hijos, pero querían casarse por la iglesia, yo les preguntaba a ellos por qué hasta ese momento querían casarse. Y la respuesta que me dio él fue muy bonita y de verdad me hizo pensar mucho. Él decía: Padre, son muchos años que llevo sin comulgar y con los años Dios me ha dado sabiduría y me ha hecho sentir un gran amor por Él. Yo amo mucho a mi esposa, pero más amo a Dios. Y yo siento que si no lo recibo en la Eucaristía me voy a secar, me voy a morir por dentro. Y esa respuesta fue suficiente para que yo les tomara a ellos un gran aprecio y celebrara pues esa misa de bodas y verlos comulgar. Para mí fue un gran gozo, porque en realidad pues se sabía bien que entendían que estaban recibiendo y no simplemente era algo externo. Ahora bien, la homilía hoy es un poco diferente a otras, al menos desde mi parecer. Yo quisiera terminar esta homilía haciendo mención a algo que he estado reflexionando mucho estos últimos días, sobre todo con la celebración de la Semana Santa, el Jueves Santo. Hace años, un amigo sacerdote, cuando se ordenó, padre Pablo Lima, él pertenece a una diócesis de Portugal, Viana do Castelo, que conocí precisamente cuando yo estaba de voluntario en Fátima, en mis años de seminarista. Él me envió su invitación a la ordenación sacerdotal. Pero lo que me llamó la atención de esta invitación, y la tengo por ahí guardada todavía, es que era la fotografía de unas manos. Entonces, cuando usted abría la invitación, estaban las manos, y dentro de las manos estaba una hostia, pero partida. Y yo dije, mira, qué interesante, ¿no? Qué innovador. Ya luego Pablo me diría que esas manos eran las suyas. Él diseñó esta tarjeta de ordenación de esa forma, una fotografía por fuera, por dentro, y dentro la hostia partida. Y cuando visité Portugal, le pregunté: Pablo, ¿por qué la invitación así? ¿Qué significado tiene la hostia partida? Y él me dijo: porque los sacerdotes, a pesar de que actuamos en persona de Cristo, no dejamos de ser hombres con limitaciones humanas. No dejamos de ser frágiles. Y la hostia está partida porque eso nos hace ver esa fragilidad que nosotros tenemos. Ahora bien, es interesante porque él decía: como seminarista me ha tocado ver a muchos ministros de la comunión y a sacerdotes que cuando tienen el copón y están distribuyendo la Eucaristía y ven que hay una hostia partida, no se la dan a las personas, la hacen a un lado. ¿Por qué? Porque se ve feo que si el copón está lleno de hostias enteras, yo le voy a dar entonces la mitad a una persona. La persona me va a mirar feo y me va a decir: oiga, ¿por qué no me da la completa? Pero la pregunta es: ¿está Jesús menos presente porque es la mitad? No. Claro que no, Jesús está allí. Así sea la cuarta parte que recibamos. A mí me pasa mucho con los enfermos que ya no pueden casi consumir, tragar. Se les da un pedacito. Eso basta. Así que cuando ustedes estén en misa, primero invito a los ministros que si tienen hostias partidas no les dé pena distribuirlas, distribúyalas. Porque es una señal de nuestra fragilidad y nuestra limitación. Pero al mismo momento nos hace ver la presencia de Jesús e incluso nuestra propia dignidad. Nosotros no dejamos de ser hijos de Dios a pesar de que estemos quebrados por el pecado. ¿Verdad? Esto es pero muy importante que lo entendamos de esa manera. Pero también quiero que ustedes vean algo que es muy bonito, y es esto, ¿no? Entiendan que los sacerdotes somos una hostia partida. Es decir, van a ver en nosotros rasgos edificantes, pero van a ver también nuestras miserias. Y esto es parte de la vida humana, porque es lo que nosotros también experimentamos en el confesionario. Vemos en ustedes rasgos de santidad y vemos también rasgos de pecado. La cuestión no es desilusionarnos o atacarnos, la cuestión es ayudarnos, apoyarnos.
Ojalá que nosotros podamos llegar a ser lo que Dios quiere de nosotros, que podamos llegar a ser una hostia entera, pero a pesar de que eso no sea, Dios no deja de estar en nosotros y Él no deja de estar presente también en la Eucaristía. Así sea.